Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy quiero que se sientan como si estuviéramos tomándonos un café como amigos, pero hablando de un tema que a muchos nos preocupa, los motores de nuestros camiones. Piensen un momento cuántas veces han tenido esa angustia de que el camión nos falle en carretera, de que el teléfono no pare de sonar, que el cliente esté desesperado porque la carga no llegue y uno solo está pensando, ¿cómo voy a desbarar ese vehículo? ¿Cómo hago para solucionar esto lo más rápido posible? Lo cierto es que detrás de cada una de estas paradas que tenemos no programadas hay una historia, hay negocios que se frenan, compromisos que no se cumplen y lo más doloroso, familias que dependen del ingreso de estos vehículos. Por eso, hoy vamos a hablar de algo que parece sencillo, pero que en realidad es muy crítico. La decisión de qué repuestos le colocamos a nuestros motores. Y por eso me acompaña alguien que conoce este tema como pocos. Juan Antonio Hernández, director de New Raycon Parts para Latinoamérica en Cummins Inc. Juan, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué tal, Francisco? No, al contrario, muchas gracias por la invitación y quiero, aprovecho para saludarte a ti y a todos los amigos transportistas que nos acompañan, que nos escuchan el día de hoy, porque este es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho, el tema de postventa, porque al final del día no se trata nada más de una refacción, no se trata nada más de un motor, sino se trata de la confianza, de la tranquilidad que le damos a nuestros clientes finales, acompañado también de toda la garantía y el respaldo que como marca ofrecemos, como marca Cummins ofrecemos en el mercado. Nuevamente gracias por la invitación y aquí estamos a la orden, muy contentos de estar aquí. Bueno, Juan, cuéntanos un poco quién eres, cuál es tu rol en Cummins, cuál es tu conocimiento en todo este mercado de los camiones. Perfecto, no, muchas gracias por la pregunta. Nuevamente mi nombre es Juan Antonio Hernández. Llevo trabajando en Cummins ya casi 24 años. Se dice rápido, pero sí es toda una, pues, gran parte, si no es que toda mi experiencia profesional ha sido dentro de Cummins. Yo soy ingeniero mecánico electricista, graduado en la Autónoma de San Luis Potosí en México. Comencé mi carrera en Cummins como practicante. Empecé haciendo mi servicio social dentro de Cummins en el área de ingeniería de aplicaciones, más específicamente en el área de energía de Cummins. Posteriormente recibí una oportunidad, me contrataron nuevamente como ingeniero de aplicaciones ya de tiempo completo. Después de 4 años aproximadamente me pasé al área comercial también de energía, en donde estuve con diferentes posiciones tanto dentro de México, posteriormente en Latinoamérica. Y a partir del 2011 me dieron la oportunidad de atender la región del Caribe y es cuando me muevo al sur de Florida, muy cerca de Miami, donde llevo radicando los últimos 15 años. Y mi rol al día de hoy, soy responsable de todo el negocio de postventa de Cummins Power Generation para todas las aplicaciones en la región de Hispanoamérica. Y muchas gracias por la oportunidad que me das de poderle hablar a todos nuestros amigos transportistas ahí en Colombia. Juan, interesante recorrido y toda una vida en Cummins, muy fiel a la Todo, marca. así es, la verdad, es una empresa increíble para trabajar, el ambiente laboral es muy bueno, hay muchas oportunidades de crecimiento y estoy muy contento de tener ya toda esta trayectoria de 24 años aquí dentro de la compañía. Qué bien, nos alegra muchísimo. Bueno, Juan, entremos en materia. Y aquí pregunto yo, arranquemos desde lo más básico. Cuando hablamos de repuestos genuinos, ¿qué es lo que realmente está en juego para nuestros amigos los transportadores? Mira, cuando hablamos de un repuesto genuino, estamos hablando no nada más de la parte o el componente que nuestros clientes están depositando o la confianza que los clientes están depositando en la marca, sino que se están llevando una refacción, una parte, la cual pasó por un diseño exhaustivo de ingeniería, de pruebas de campo, diferentes aplicaciones, no nada más automotriz, puede ser la misma plataforma automotriz de transporte de personal o de carga, pero ahora en aplicaciones marítimas, de minería, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de nuestros repuestos pasa por una cantidad muy grande de pruebas de diseño, no nada más el diseño mecánico, sino también el diseño metalúrgico de una parte, lo cual nos puede garantizar que ese motor va a seguir con las mismas especificaciones y el mismo rendimiento durante toda su vida útil. Es decir, no nada más cuando tenemos un consumo de combustible, que el motor está nuevo,
En algunas ocasiones vemos que si no se hace un mantenimiento adecuado o no se utilizan las refacciones adecuadas, posiblemente el comportamiento que tuvimos en un inicio no vaya a ser, no vaya a ser repetitivo y sobre todo garantizar que el tiempo de vida útil del motor sea el óptimo. Algunas personas me dicen, Juan, pero un repuesto es un repuesto, es una parte, es un pistón. ¿Qué diferencia hay entre un repuesto genuino y uno no genuino? Las diferencias a veces no se pueden apreciar a simple vista. En ocasiones vemos dos componentes aparentemente idénticos, pero cuando se hace un estudio a nivel, digamos, metalúrgico, es donde podemos empezar a ver algunas diferencias. Por ejemplo, el año pasado, en el 2025, nos dimos a la tarea de hacer una prueba real en campo, porque a veces las palabras es muy fácil de decirlas, ¿no? Pero ya cuando tenemos pruebas y datos duros, es más sencillo entregar ese mensaje. Entonces, solo para dar un ejemplo rápido, eh, compramos diferentes componentes de la plataforma número uno, tanto en México como en Colombia, que es la plataforma X15 o ISX. Se probaron de primera instancia, vimos las partes, parecen idénticas, a veces no las podías distinguir una de otra, pero conforme nos empezamos a meter en los detalles de los componentes, nos dimos cuenta que, por ejemplo, para esa parte en particular, el contenido de carbono era muy inferior al contenido de carbono que una parte genuina tiene. Entonces, si bien es cierto en un inicio, posiblemente esa parte vaya a operar igual que la parte genuina, conforme pase el tiempo, va a haber un mayor desgaste de esa parte, pudiese haber fracturas en la parte que tiene una concentración menor de carbono, entre otras cosas. Después, durante este proceso, nos dimos cuenta también que algunas tolerancias estaban muy por fuera de la especificación que recomendamos, lo cual en el corto, mediano plazo nos puede traer problemas en el largo plazo. Podemos tener costos de operación más altos, principalmente costos de combustible, o en el peor de los casos, fallas catastróficas, los cuales nos vaya a ocasionar que no podamos entregar la carga al cliente final, que tengamos tiempos muertos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el tema de postventa, Francisco, es algo sumamente importante para todos los transportistas, ya sea de carga como de pasajeros en Colombia en este caso. Bueno, yo te cuento que nosotros lo vimos día a día en nuestros talleres. Nuestros clientes llegan a las instalaciones con piezas que han instalado, donde terminan aprendiendo esto que nos acabas de contar, de pronto no de la forma más amable posible. ¿Y por qué? Porque ya tienen un equipo que se les ha dañado, una reparación que tienen que volver a ejecutar mucho más costosa y obviamente se termina siendo afectación en tiempo, en costos, en la reputación y cómo nos afecta directamente a ellos ante su cliente, ¿no? Sí, no, en efecto. Como ya te comentaba, a veces el comportamiento de una parte no genuina en los primeros días pudiese ser muy parecido al de una parte genuina. Aquí la clave es en el largo plazo. O sea, nosotros vemos al motor de nuestros clientes finales como una inversión que ellos hacen para su negocio, y así es como yo considero que se debe de analizar este tipo de mantenimientos a los motores, verlo como una inversión a largo plazo, y cuando estén haciendo todo su análisis, que consideren qué pasaría, los diferentes escenarios de, bueno, si compro un componente que no es genuino, llega a fallar, qué daños progresivos me puede ocasionar, porque a veces no nada más hay que enfocarnos en una parte. O sea, podemos hablar tal vez de una válvula, ¿vale? Vemos una válvula y dices, bueno, es un componente relativamente pequeño, si falla la cambio. Pero ¿qué va a pasar si falla y se fractura esa válvula? Cae en la cámara de combustión. Ya no vamos a hablar nada más de una válvula. Vamos a estar hablando de una válvula, vamos a hablar de camisas, pistón, posiblemente blocks, cigüeñal, etcétera, etcétera. Entonces, en algunas ocasiones, el análisis que tenemos que hacer va más allá de solo un componente en particular, sino verlo todo como un ecosistema, ¿vale? Las partes genuinas se diseñan para que puedan trabajar en armonía en ese ecosistema dentro del motor, y lo que tenemos siempre como objetivo número uno es darle esa tranquilidad al usuario final de que si utiliza repuestos genuinos puede tener la garantía número uno de que si algo falla, tener el soporte 100% de la marca de Cummins, junto con nuestros socios comerciales, que en este caso es Comandes y la red de distribuidores en Colombia. Y si algo llega a pasar, va a haber un punto de servicio, va a haber soporte, va a haber partes con un tiempo de entrega inmediato, y sobre todo
técnicos certificados que puedan garantizar que los tiempos muertos se reduzcan al mínimo posible. Qué bien, Juan. Digamos que aquí nosotros, ¿qué percibimos? Que un cliente acude a nosotros cuando está en busca de una garantía, cuando ya ve que le vendría un repuesto que no es genuino, cuando tiene un problema, desde hace vuelve muy complejo para él. Incluso para nosotros a veces resulta muy difícil lo que tú acabas de decir. ¿Cómo identifico si el repuesto es genuino o no? Y lo más duro para ellos es pierden la confianza en la marca porque creen que están comprando un repuesto genuino cuando no fue así. Y para ellos es el dolor que el transportador consideró que estaba haciendo lo correcto. Estaba comprando un repuesto Cummins, pero nos dimos cuenta que el repuesto no cumplía con los estándares de calidad y certificación de Cummins y termina siendo un golpe muy fuerte para él. Sí, exactamente. Entonces, yo invito a todos las personas que están escuchando y viendo este podcast, a que se aseguren que cuando compren una parte genuina, sea en realidad el componente que ustedes están adquiriendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Hay tres formas que yo considero importantes para identificar que un producto es genuino. La primera y la más importante es el empaque de ese producto genuino. Debe de tener el logotipo de Cummins muy bien identificado, ¿vale? Debe de tener, cumplir con todas los códigos QR, los hologramas que tenemos, para que se pueda identificar muy bien el empaque. El segundo componente, yo diría que es la trazabilidad. Dentro de nuestro sitio web, que es parts.cummins.com, cualquier persona puede entrar, si tiene un empaque que quiera revisar, puede poner el número de parte y dentro del sitio web pueden ver las características de esa parte, comprobar si el dibujo coincide con la parte que están teniendo. Y número tres, y yo considero que este es lo más importante, Francisco, es el canal de compra. Por ejemplo, cuando una persona adquiere un repuesto, en este caso con Cumandes, nuestro distribuidor, uno de nuestros distribuidores autorizados, puede tener el 100% de tranquilidad que el repuesto que está adquiriendo es genuino. En algunas ocasiones hemos visto muy frecuentemente que algunas compañías utilizan a veces publicidad un poco engañosa, utilizando la misma tipografía que utilizamos nosotros, las mismas cajas, el mismo color que utilizamos nosotros, para a veces hacer creer al cliente que está comprando un producto genuino cuando en realidad no es así. Entonces yo los invito para tener esa tranquilidad de su producto y que se aseguren de la calidad que están adquiriendo, que siempre lo compren a través de los canales autorizados, Francisco. Juan, eso es muy cierto. Muchos de los clientes nos dicen, no, yo compré ese repuesto porque era más barato, porque era más cerca, me lo entregaban más rápido. Pero resulta que esto muchas veces se vuelve un tema que es un problema para ellos, que están comprando un repuesto que no es genuino y no quedan ni con la tranquilidad ni con el respaldo de un producto a través de la red de distribución como Comandas. Aquí el punto cuál es, que el cliente después tiene que someterse a nuevas reparaciones y queda con una desconfianza ante el producto, ante la marca, porque está llevando un producto que no cuenta con el respaldo y la garantía que lleva Cummins. Bueno, Juan, vamos al otro lado de la moneda. ¿Qué consecuencias han visto cuando un transportador utiliza repuestos no genuinos? Mira, son varias las posibilidades que pueden existir. La primera, y yo considero que es la más importante, es la pérdida de garantía del motor. ¿Por qué? Porque si se utiliza un componente que no es genuino, como ya los decía, está dentro de este ecosistema y muchos de estos componentes trabajan en sincronía con otros componentes, es decir, no trabajan de forma aislada. Entonces, un componente que no se esté comportando de la forma en que fue diseñado el motor puede tener consecuencias catastróficas o de reducción del tiempo de vida del resto de los componentes. Ya mencionaba el ejemplo de una válvula. Una válvula parece pequeñita, un componente que tal vez no vaya a ser la diferencia, pero ¿qué pasa si esa válvula se llega a fracturar, llega a caer, se vuelve un daño progresivo y ya no nada más estamos hablando de la válvula, estamos hablando de otros componentes mayores? Entonces, a veces dice, bueno, si falla la válvula, la compro otra, ¿no? Compro otra válvulita, que puede pasar, sí, pero si van a hacer el reclamo de la garantía de un componente no genuino, como en este caso de la válvula, posiblemente la garantía vaya a ser una válvula similar, pero si esto evolucionó en un daño catastrófico, en algunos casos la garantía de un producto no genuino no lo cubriría, a diferencia
con nosotros. Una de las ventajas de utilizar producto genuino es que si por alguna razón ese componente llegase a fallar y causa daños posteriores, esos daños también están cubiertos por la garantía, tanto en partes, mano de obra, etcétera, etcétera. Nuevamente, el mensaje que les quiero dejar es tranquilidad, 100%. A nivel regional, aquí con el caso de ustedes de Comandes, les pueden dar al cliente final la garantía y sobre todo, estén conscientes que no es nada más Comandes, sino que está toda la compañía, todo Cummins está detrás respaldando a Comandes en este caso. Entonces, es una de las grandes ventajas que yo considero comprar producto genuino a través de nuestros canales autorizados. Juan, y ahí déjame añadir algo que me gustaría contar y es triste para nosotros ver cómo muchos de los clientes llegan después de haber colocado un repuesto genuino con una falla catastrófica, efectivamente, como tú lo dices, un daño progresivo y pierden semanas enteras tratando de hacer una reclamación donde compraron su repuesto. Efectivamente, no les cubren esta garantía, no les cubren esta reparación y deben endeudarse nuevamente para poder hacer una segunda reparación. Semanas perdidas, un conductor detenido y obviamente incluso hasta la pérdida del contrato que tenían con ese vehículo. Entonces aquí se vuelve súper importante esto que nos menciones. Sí, 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 y no es para causar miedo en las personas que nos escuchan y en los amigos transportistas, es nada más decirles que dentro de su análisis, cuando están planeando una reparación mayor de su motor, consideren los escenarios de qué pasaría si ese componente me llegase a fallar. ¿Cuáles serían mis costos adicionales, tanto financieros, de reparar el motor posiblemente con una falla mucho más grave de la que tenían originalmente? Segundo, tal vez el impacto a la reputación de su compañía o de sus servicios, porque bueno, la carga, si el motor falla por obvias razones, no va a poder llegar a su destino final en los tiempos acordados. Entonces, mi sugerencia a las personas que nos escuchan es tomen en consideración todos esos factores cuando están tomando su decisión final de dónde hacer la reparación y con qué tipo de partes hacer la reparación. Pero nuevamente no es para causar miedo, es nada más crear un poco de conciencia, que ellos se ocupen de operar su negocio de transporte, ya sea a cargo personal, y déjenos a nosotros encargarnos de su motor para que al final del día ustedes tengan esa tranquilidad y la confianza que van a tener el soporte al 100% si algo llegase a suceder. Juan, y de acuerdo a eso que nos dices, lo más importante acá para los clientes es saber que con la marca Cummins, a través del distribuidor, están contando con una tranquilidad, un respaldo y una confianza. Exactamente. Y nuevamente no es nada más a través de nuestros canales locales, como el caso de Comande, sino tenemos toda una red de soporte con dealers independientes, mayoristas, etcétera, etcétera, con lo cual podemos llegar a cualquier rincón de Colombia donde se encuentre su camión. Ahí vamos a estar nosotros, va a haber un punto de servicio y nuevamente van a tener el soporte total de la marca. Bueno, Juan, hablemos de lo positivo. ¿Cuál es la promesa de Cummins para los transportadores que confían en los repuestos genuinos y en la red de distribuidores autorizados como Cummins, ¿no? Sí, no, muy buena pregunta. Y yo lo resumiría en un par de palabras, Francisco, que sería el respaldo total. Una persona que adquiere un producto genuino o que nos brindó la confianza adquiriendo un motor de la marca Cummins, es lo que queremos al final del día, que sientan que están 100% respaldados, que van a tener partes genuinas que fueron diseñadas exactamente para mantener el motor operando de forma óptima. Y yo los invito a todos los que nos están escuchando a que pasen con Comandes, porque a veces es difícil en un podcast de unos minutos poder explicar, por ejemplo, las ventajas de un genuino contra un no genuino, etcétera, etcétera. Pero los invito a que vayan con el distribuidor autorizado de su zona, en este caso Comandes, donde les puede explicar no nada más los componentes internos del motor, sino hacer un análisis integral de su vehículo, de su tractomula, de su tractocamión, tanto del motor como del tren motriz, etcétera, etcétera, para que si están pensando cambiar por unas unidades nuevas, Kuman los pueda llevar de la mano, darle ese acompañamiento que bien mencionado Francisco, para que la selección tanto del motor, del tren motriz, etcétera, etcétera, sea idónea para los diferentes tipos de aplicaciones, orografías, etcétera, etcétera, que tenemos ahí en Colombia. Que man, yo lo confirmo. Desde Comandes no solamente vendemos fieles, vendemos confianza, vendemos productividad y nos enfocamos en que cada cliente que nos visita se lleve todo el respaldo de la marca, que la tranquilidad de su negocio siga rodando.
Perfecto, Francisco. Oye, muy bien. No me queda más que agradecerte por tu tiempo y por esta entrevista y por el espacio. Y bueno, yo estoy más que disponible si quieres que continuemos hablando en un futuro sobre el negocio de postventa. Aquí estamos a la orden, Francisco. Juan, muchísimas gracias. Una conversación muy valiosa y gracias obviamente a todos los transportadores que nos escucharon el día de hoy. Como Andes, seguimos comprometidos con acompañarlos en cada kilómetro de su camino. Juan, qué gusto haberte tenido acá, un espacio muy agradable y una conversación muy valiosa para todos. No, al contrario, el gusto es mío. Les mando un abrazo fuerte hasta Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, Cuídense. Juan. Hasta luego.